Buenas tardes, gracias Andrés Girón. Te agradecemos por tu presencia y aceptar la invitación a esta entrevista. Agradecemos tu apoyo. Nosotros somos el grupo número 5 del curso de liderazgo. El día de hoy contamos con la presencia del gerente general de Consulting Group, el cual es un proveedor líder de soluciones en la gestión del ciclo de vida de la red de telecomunicaciones, con presencia en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Bolivia. Nos gustaría que nos expliques un poco acerca de el giro del negocio de la organización. Bueno, sí, dentro de los países te faltó México y te faltó Paraguay y algunas islas del Caribe donde también tenemos operación. Nuestra empresa básicamente a lo que se dedica es a la prestación de servicios de instalación de equipos en torres de telefonía móvil celular y todo lo que conlleva alrededor de esto. Por ejemplo, esto conlleva el diseño de sitios, conlleva la realización de la ingeniería del sitio, la instalación de los equipos, la configuración, integración y comisionamiento de los equipos para integrarlos a la red. ¿Qué hacemos para ponerlo en palabras sencillas nosotros? Cuando ustedes vieron en su celular el 3G y lo convertimos en LTE y ustedes lo podían ver en su celular, eso requirió una modernización. Y esa modernización requiere que en las torres de telefonía que ustedes ven arriba de edificios o esas rojo con blanco, requieren que se haya un movimiento de antenas, un movimiento de radios y un movimiento de tarjetas. Y a eso se le llama modernización de los sitios. Nosotros modernizamos acá en Guatemala, para darles un ejemplo, el 80% de toda la red de Telefónica en su momento cuando pasó de 3G a 4G en su momento Telefónica. Y eso conlleva o deriva de diferentes tipos de servicios. A veces requieren supervisores que supervisen que la calidad de la instalación esté correcta. Nosotros proveemos supervisores. Necesita que nosotros hagamos la instalación de centrales o la modernización de centrales para que lleguen y converjan todos los datos ahí. Nosotros hemos hecho instalación de centrales. Aquí en Guatemala solo hemos hecho modernizaciones de centrales. En México sí hemos hecho centrales desde cero y eso también conlleva, por ejemplo, la optimización, que son exámenes o evaluaciones que se le hacen a cada torre, donde se ve que la calidad de la señal sea óptima y si no, pues requiere de un movimiento de antenas, una modificación de un tilt, etcétera, etcétera. Entonces, de las telecomunicaciones, del servicio principal, se derivan N cantidad de servicios menores, se podría decir, pero que ya en masa y en volumen, pues se convierten en servicios mayores y nosotros estamos a cargo de toda esa parte, si lo quieren ver así, de la modernización de las redes celulares en Centroamérica y en Sudamérica y en el Caribe. Muchísimas gracias. Te agradecemos por la breve introducción acerca del giro del negocio de la organización. Para tu persona, ¿qué es ser líder? Bueno, yo creo que el líder, en este caso yo como CEO de la empresa y como gerente general de la empresa, creo que el líder es la persona que no solo gira instrucciones, sino con su ejemplo dirige las riendas de la empresa, motivándoles y dando el ejemplo para que las demás personas le sigan. Y les voy a poner un ejemplo. Todos los gerentes que yo tengo en la empresa, absolutamente todos, siempre han estado supeditados a mí en un puesto inferior a ser gerente. Por ejemplo, el gerente de Nicaragua, que yo ahorita lo tengo de coordinador, él primero estuvo conmigo aquí en Guatemala coordinando cuadrillas, supeditado a mis instrucciones, y yo fui su líder y quien le enseñó el trato que nosotros le damos a la gente. Por ejemplo, en GIC hay muy poca rotación de personal. Les digo, el gerente financiero tiene 10 años de estar en la empresa, el asistente él tiene 7 años de estar en la empresa, todos los gerentes tienen arriba de 5 años, porque realmente el trato que se les da en la empresa es un trato digno y que eso viene desde su líder, pues que soy yo como el gerente de la empresa. Entonces, creo que ser un líder es tomar las decisiones, dirigir una empresa, pero dirigirla con el ejemplo y dirigirlo con la mejor dirección posible y tratando con respeto desde el empleado que hace limpieza hasta el gerente de operaciones que yo tengo para Centroamérica. De mi parte, como líder, el trato que yo tengo hacia ambos es exactamente el mismo. Y a mí me gusta
que esas personas, en la medida que cada uno va creciendo, vayan replicando ese trato con la gente, porque la gente se identifica con la empresa, trabaja extra. Por ejemplo, a veces nosotros que trabajamos para multinacionales tenemos a veces problemas de flujo de dinero porque se tardan mucho en pagar. Y si yo he tratado bien a la gente, he ayudado a la gente cuando hemos tenido dinero, le hemos prestado para un carrito, para un enganche, para pagar deudas. Si nosotros somos buena gente con ellos, cuando vienen esas crisis, ellos se suman a la empresa y se ponen la camisa de la empresa y trabajan. Igual cuando hay que pedirles que trabajen domingo o que hay que trabajar de noche. Si uno ha llevado una buena relación con ellos y un buen liderazgo con ellos, yo por experiencia te puedo decir que la mayoría a mí me responden y responden a mis compañeros gerentes de la mejor manera, porque nosotros cuando ellos han estado con problemas o con dificultades, también la empresa les ha apoyado. Entonces creo que ese liderazgo es predicar un poco las riendas de la empresa, pero con educación y con respeto. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuando, ¿qué tipo de liderazgo es el que ejerce usted sobre la empresa? Bueno, prácticamente de mí depende la operación de toda la región. Yo tengo que ver básicamente desde el control de los costos de cada uno de los proyectos, el diseño de las estrategias del despliegue de cada uno de los proyectos, la coordinación de la movilización de la gente, porque a veces no alcanza el personal local y entonces tenemos que hacer movilización de extranjeros a diferentes países porque pues toca, a veces las modernizaciones son muy agresivas en los países. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, viene Claro y Carlos Slim dice, les voy a dar 10 millones de dólares para que hagan la modernización de todo San Salvador. Entonces ellos quieren que esos 10 millones se ejecuten en cuestión de un mes o 2 meses. Entonces, en la capacidad laboral que tiene El Salvador, por ejemplo, no es suficiente para poder instalar 10 millones de dólares en mes y medio. Entonces, necesitan que venga una empresa foránea y les dé personal extranjero para que pueda hacer eso. Entonces, esa coordinación de las movilizaciones también tengo que desarrollarla yo y es parte del liderazgo que yo ejerzo dentro de la empresa. Y también la búsqueda de nuevos negocios y nuevos proyectos para la empresa. Eso es otra parte del liderazgo que yo ejerzo dentro de la empresa. Ok, muchas gracias por su respuesta. Continuando, otra pregunta. ¿Qué cualidad busca usted en todas las personas que integran parte de su equipo de trabajo cuando los va a contratar? Bueno, veo básicamente, bueno, cuando yo te digo que cuando los voy a contratar, mi contratación no es en una entrevista, mi contratación final no es en una entrevista, sino es en un periodo de tiempo. Yo puedo a vos hacerte una entrevista, darte las reglas del juego y trato de buscar que las cualidades que vos tengas es primero, pues que tengas experiencia en lo que nosotros necesitamos para el puesto. Punto número 2, trato de observar el don de gente que podés tener. Verifico la estabilidad laboral que has tenido a lo largo de tu trayectoria. Si has tenido 10 empleos en los últimos 5 años, es muy probable que seas una persona muy volátil y no me funciona. Prefiero a alguien que ha estado obviamente en 2 trabajos en los últimos 10 años porque puede ser una persona mucho más estable. Entonces yo normalmente contrato por 2 meses, pero la contratación final se formaliza luego de finalizados estos 2 meses, porque es ahí donde yo veo si esta persona se identifica con los principios que nosotros tenemos en la empresa, que sobre todo va con el buen trato al empleado, el ser justo con el empleado y tratarlo bien para que el empleado pueda rendir de la mejor forma. Y obviamente, pues en paralelo, ver sus aptitudes como gerente, porque si alguien que me dice que maneja Excel y en 2 meses me doy cuenta que no maneja Excel y tiene que llevar el seguimiento de 400 sitios que vamos a instalar sin un Excel, es materialmente imposible. Entonces, si no tiene las aptitudes, en esos 2 meses yo puedo darme cuenta y ya con la experiencia y el colmillo que yo creo tener, en la mayoría de casos he acertado. Pero para puestos, digamos, gerenciales, normalmente trato de ir ascendiendo a personas que están abajo y que yo he ido observando y les voy dando oportunidad. Te pongo ahorita un ejemplo. Tuve una persona que me ayudaba aquí coordinando temas del Ministerio de Ambiente, por ejemplo, acá de otro tipo de proyectos que manejamos ambientales y ahora lo mandé de coordinador a El Salvador. Por ejemplo, el coordinador que te mencionaba, que está en Nicaragua, estuvo primero aquí como asistente mío y ahora está en Nicaragua. El coordinador de Bolivia era un instalador del más bajo rango. Luego subió a ser team leader, que era el líder de la cuadrilla. Luego subió a supervisor y luego él me pidió la oportunidad de ser gerente y él es ahorita el gerente país en Bolivia y quizá académicamente
le falta un poquito, pero tiene muchas aptitudes que respaldan lo que no tiene en la academia. Entonces, y lo mismo pasó con el gerente que tengo ahorita en México, que él era un supervisor, luego lo pasé como de encargado del área de costos y ahora es el gerente país. Entonces, normalmente trato de darles crecimiento porque yo ya voy viendo. Y ahorita en México tengo en la mira al asistente de él, que si revienta un proyecto ahorita en Surinam que estamos cotizando, lo voy a mover de México a Surinam para que él me vaya a coordinar Surinam. Entonces voy viendo aptitudes para los puestos gerenciales. Los puestos de abajo lo hago más o menos como te lo mencioné al principio. Ok, gracias. Gracias, Andrés. Continuando con la entrevista que tenemos preparada. Bueno, ya que nos contaste ahí cómo se conforma tu equipo de trabajo, ahora nos gustaría saber, o la siguiente pregunta es, ¿cuál es tu estrategia? ¿Cómo haces para ganarte el compromiso de tu equipo? Bueno, pues creo que es más o menos lo que les decía yo anteriormente. Yo trato de ser lo más respetuoso, lo más educado y lo más buena gente, como decimos aquí en Guatemala con ellos. Trato de medirme al momento de llamar la atención. Trato de dejar pasar algunas cosas, haciéndolo ver, por supuesto. Y trato de que cuando un empleado tiene algún problema personal o un problema pues en su familia o algo, pues nosotros echarles la mano. Ahorita, por ejemplo, tenemos un caso y muy moderno, que es que tenemos un caso positivo en la empresa de COVID. Precisamente hoy lo diagnosticaron y es el primer caso que tenemos en la empresa. Y pues lo primero que hicimos nosotros es, bueno, él es salvadoreño y está trabajando acá como foráneo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues nosotros ahorita le vamos a mandar el tratamiento que nos recomendó un doctor que trabaja en la comisión presidencial de esto del COVID, y le vamos a comprar nosotros de nuestra bolsa con mi esposa el tratamiento, y estamos viendo quién le va a llevar su alimentación todos los días, desayuno, almuerzo y cena, y no es mi obligación, o sea, que él se haya enfermado es su problema. Yo le voy a seguir pagando su sueldo y ahí se acabó, pero nosotros damos un poquito más. Cuando yo le lleve a él o le hagan llegar a él su tratamiento, él va a decir, puchis, gracias Andrés, qué buena gente, no tenías por qué hacerlo. Y cuando yo le diga, mira chico, no te preocupes, tu desayuno, almuerzo y cena te lo van a llevar de un comedor que está a 3 cuadras de tu casa y ya hablamos, y te lo van a estar llevando todos los días, así que no tenés que cocinar. ¿Cuál va a ser la actitud de él cuando regrese a trabajar conmigo? Por supuesto que va a tener agradecimiento. Y esa persona en un proyecto que tuvimos en Brasil, te digo, me echó una gran mano, enorme, echándose encima prácticamente todo el proyecto de Brasil y a toda la gente, y me demostró que era un buen empleado, y ahora me toca a mí hacerlo. Si dentro de un año yo tengo necesidad de él porque GIC, mi empresa, está en un problema, él es de las primeras personas que yo buscaría, porque yo estoy seguro que él va a tener un compromiso conmigo moral, porque en este momento que él necesitaba ayuda, yo le eché la mano. Cuando él se casó, hará un año y medio, me pidió que le prestara $1,000 porque se iba a casar en El Salvador. En ese momento ni siquiera estaba activo en la empresa y yo se los presté, y le presté dinero para que él se casara y pudiera tener una boda digna para su esposa. Y entonces él es una persona que está fines de semana en la bodega, él está todo el tiempo trabajando porque él está comprometido con la empresa, porque él se ha dado cuenta que cuando él ha necesitado la empresa ha estado comprometida con él. Y jamás él ha escuchado conmigo una ofensa, un grito que se pase. No te puedo decir que no lo he regañado, porque pues sí lo he regañado, pero siempre hay un límite de respeto donde no puedo pasar, y jamás he pasado con ellos, y no permito que nadie se pase con mis empleados, porque siempre les digo, yo con el ejemplo predico que no me gusta sobrepasarme con los empleados, y no voy a permitir que tú te pases con este empleado, aunque sea el empleado, como les digo, de mantenimiento, o sea otro gerente. No permito que hayan faltas de respeto en la empresa, y como yo lo profeso con el ejemplo, tengo toda la autoridad moral para decirle a otro gerente cuando yo, como dueño de la empresa, te he tratado así. Si yo nunca te he tratado así, vos no tenés derecho de tratar así a nadie. Entonces, eso va generando el compromiso en los muchachos y se van identificando, y es lo que les digo, la rotación en la empresa es muy, muy baja, precisamente por eso, porque las condiciones son buenas, a pesar de que en algunos momentos la mayor debilidad de la empresa ha sido los temas de liquidez, porque trabajar con clientes grandes y multinacionales tan grandes genera ese problema. Gracias, Andrés. Siguiendo con el tema de la dinámica de los equipos, la siguiente pregunta sería, ¿qué estrategias y tácticas utiliza para delegar tareas dentro del equipo? Mira, esa fue la tarea más difícil que yo tuve. El reto más difícil que yo tuve en la empresa fue aprender a delegar. Porque yo empecé en una oficina, mi esposa es mi socia,
y en una oficina estábamos los dos. Así empieza G&C, y G es de Girón y C es de Campoyo, que es el apellido de ella. En una oficina estábamos los dos y ahí empieza G&C. Y entonces, conforme la empresa va creciendo y va creciendo, me tengo que ir viendo en la necesidad de ir delegando. Pero hubieron muchas cosas gerenciales que yo no podía delegar porque no confiaba en nadie. Entonces, te digo que yo no tuve vacaciones entre 2006 y 2015 quizá, que no pude salir de viaje más que 4 días. Salía, por ejemplo, me iba de viaje miércoles y regresaba domingo, pero el lunes ya tenía que trabajar. Nunca pude tomar vacaciones porque siempre tenía la carga de trabajo y me iba de viaje y seguía trabajando porque de mí dependían muchos proyectos. En la primera persona que empecé a delegar fue el tema financiero y fue con el contador o gerente financiero de la empresa. Entonces a él empecé a dar un poquito más de confianza por poquitos y me fue demostrando que se podía confiar en él. Y luego diseñé una estrategia por país. Contraté un gerente regional de operaciones que me ayudaba a mí a coordinar a todos los gerentes, porque había un punto en el que me escribían de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, todo el tiempo los gerentes para preguntarme dudas de todo tipo, financieros, técnicos, problemas con la gente, que un choque, que un accidente, que se golpeó otro cuate, que lo agarraron preso, que como tenés tantos empleados, entras en una estadística donde todos los días pasa algo. Así como te digo, entré en la estadística del COVID, hoy estoy en COVID ya, porque por estadística tenía que entrar. Entonces, diseñamos más o menos una estrategia en la cual yo colocaba un coordinador regional que me mira todo Centroamérica, por ejemplo, y yo soy el jefe de él. Y entonces él me filtra muchos de los problemas y me pasa solo los problemas más importantes. Los problemas de que si hubo un accidente, pues él ya sabe cómo resolverlo. Que si hay un problema de que un sitio no levanta porque la tarjeta está mal configurada, pues él lo tiene que resolver. Con el coordinador, por supuesto, pero antes el coordinador iba directo a mí. Entonces, a veces estábamos en un swap en la noche, a medianoche, yo tenía 3 coordinadores preguntándome qué hacer. Entonces, teniendo yo ya este filtro, entonces tengo un gerente, estoy yo como CEO, abajo tengo a mi gerente regional y abajo tengo a todos los coordinadores. Entonces, él me ayuda a hacer todo el desplazamiento de los sitios al inicio y la programación y la proyección de todo el trabajo que vamos a hacer y me ayuda a darle la primera fase del seguimiento a todos. Y yo soy el canal de escalación cuando el coordinador, esta persona regional no les resuelve, pues va conmigo. Y hay temas puntuales que cada uno yo les voy diciendo que deben tocar conmigo. Por ejemplo, el regional no ve temas de dinero. Entonces, a mí me hablan los coordinadores por temas de dinero. Él no ve muchas cosas de costos, entonces yo veo cosas de costos. Y así es como he ido tratando de delegar lo financiero que lo tiene el gerente financiero y lo operativo que lo tiene el gerente regional. Y en cada país tengo una estructura muy parecida, donde tengo un gerente, tengo supervisor, tengo cuadrillas y arriba está el regional y arriba estoy yo. Y entonces por ahí es donde ya vamos haciendo una estructura que me permite a mí delegar. Pero realmente el reto más difícil que yo he tenido, creo, en la empresa ha sido aprender a delegar. Porque uno cree que es autosuficiente y que solo uno puede tomar las decisiones, pero realmente se convierte en inhumano. Y entonces ya uno ya no tiene vida, empieza a tomar decisiones incorrectas por el cansancio, por la ambición, por tantas cosas, y no le permite a uno enfocarse. Entonces, creo que el delegar es muy difícil, pero también es muy importante para la claridad de las decisiones. Ok, ahora, disculpa. Teniendo en cuenta que ustedes tienen operaciones en tantos países, con tanta gente, ¿con qué frecuencia intentan hacer reuniones de retroalimentación con los resultados y con el trabajo del equipo? Digamos, tenemos las reuniones que principalmente tenemos son con los coordinadores. Con el personal local es muy poco. El coordinador y el supervisor o los supervisores tienen la harta obligación de trasladar las políticas de la empresa. Te pongo un ejemplo. Ahorita para el COVID, nosotros desde aquí de Guatemala, esta es nuestra casa matriz, desde aquí de Guatemala nosotros promovemos y desarrollamos todas las políticas del COVID. Hicimos un video, hicimos unos documentos para cuál es el protocolo de seguridad, de bioseguridad en las oficinas, en las bodegas y en campo. Entonces, yo me encargué de hablarle a cada gerente y decirle, mira, estas
son las políticas. Necesito que se las hagas llegar a todas las personas que están bajo tu cargo. Entonces yo me encargo de pasarlo a los 7, 8 coordinadores que nosotros o gerentes que nosotros tenemos en todos los países y ellos se encargan de trasladarlo. Luego, yo normalmente estoy en comunicación con ellos todo el día, casi todos los días, con todos, pero ¿qué te puedo decir? Tenemos reuniones, por ejemplo, aquí en Guatemala, los días lunes, por ejemplo. Y entonces nos sentamos con la persona encargada de bodega para ver cómo va la parte de bodega, los de seguridad industrial para ver cómo va la parte de seguridad industrial y los gerentes de operación para ver cómo va la operación. Que digamos, aquí en Guatemala tenemos una operación grande. Con México lo que pido más que todo son reportes. ¿Cómo nos fue esta semana con las instalaciones? ¿Cuántos sitios hicimos? ¿Qué problemas tuvimos? ¿Qué problemas hay con las asignaciones? ¿Cómo estamos con el abastecimiento de la bodega? ¿Tenemos material? ¿No tenemos material? ¿Cómo está el flujo de caja? Y eso me lo mandan en reportes, yo lo reviso y ataco los puntos que yo tengo que revisar. Si estamos bien en flujo, ni toco el tema. Si la bodega está abastecida, ni toco el tema. Y así nos vamos, ¿verdad? Entonces, así es como trato yo de manejarlo. Por ejemplo, tuvimos un caso crítico renovamos unas políticas de seguridad hace unas semanas y sí tuvimos que hacer un Zoom con todos los empleados. Entonces los puse en mute a todos y porque las circunstancias, por supuesto, si no, pues las hacemos aquí en la oficina o en las oficinas de cada país. Hicimos un Zoom ahora por las circunstancias y yo di las directrices. Les puse en silencio a todos, di las directrices de toda la reunión, abrí tiempo de preguntas y se acabó. Era una reunión netamente informativa para el cambio de políticas que estábamos teniendo en la empresa, sobre todo en temas de seguridad, porque tuvimos un problema que un par de personas ingirieron alcohol en la noche y los detuvo la policía. Estaban en horario de toque de queda y estaban bajo los efectos del alcohol y manejando. Y uno de ellos salió corriendo. Y el otro lo que hizo, en lugar de llamarnos a nosotros, llamó a Claro. Entonces llegó la seguridad de Claro antes que la empresa. Entonces se nos hizo un problema enorme con Claro que nos querían hasta vetar, porque luego cuando investigaron se dieron cuenta que la persona que fue a ese sitio, antes de ir a tomar, había reportado mal su acceso y que había ido a otro sitio sin permiso. Entonces había un vicio de procedimientos que tuvimos que hacer una reingeniería de procesos y garantizarnos que las cosas se hicieran, porque uno asume que por el tiempo y la madurez la gente va a seguir haciendo y siguiendo los procesos, pero como se van volviendo costumbre, a veces se pierde la fineza en los procesos. Entonces tuvimos que regresar como a los orígenes y tenemos ahora medios de verificación de cuando piden acceso, tenemos GPS en todos los vehículos, reportes de cuando entran a los sitios, de uso de la herramienta del cliente, todo absolutamente para nosotros poder tener una retroalimentación. Pero esas políticas que nosotros trasladamos las tuve que dar a través de una reunión de Zoom. Muchas gracias. Bueno, continuando con las preguntas, ¿qué estrategias utiliza usted cuando hay algún roce o algún problema entre dos o más integrantes de su equipo? Mira, creo que esta pregunta no va a ser la mejor respuesta que te voy a dar, pero me ha dado resultado y lo hago. Lo siento, les digo que resuelvan sus problemas, trato de ser un intermediario entre los problemas que hay. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? A veces se abren, a veces no se abren. Cuando se abren, trato de avenir a las partes y decirles de que necesito que por el bien de la empresa trabajen, que su trabajo está en juego. Y si no se resuelve el problema y hay una reincidencia en el tema, tengo que girar una amenaza. Yo, como te digo, tal vez no es lo mejor y les digo, bueno, señores, ¿quieren cuidar su trabajo? Si a ustedes el problema personal que ustedes tienen en este momento me ocasiona un problema, porque ya los traté de avenir y siguen los problemas, entonces voy a tomar la decisión de retirar a uno. Y no sé a quién va a ser. Hoy no sé a quién retirar de los dos, pero asumo que cada uno ya debe saber a quién voy a escoger. Entonces, les dejo a ustedes que resuelvan el problema. Si no me ocasionan problemas, pues resuelvan sus problemas como quieran ustedes. Ya traté de venirlos y no se pudo. Pero el día que me traiga un problema, se va uno de los dos. Porque no puedo tenerlos a los dos y ya me ocasionaron un problema y ya pasaron al segundo nivel. Entonces, he tenido casos en los que uno se tiró la chibolita al otro, me llega el reclamo del cliente y en automático procedo a despedir a la persona que yo considero que tengo que sacar. No necesariamente el culpable de ese problema en particular, sino
al que menos valor tiene para la empresa, porque ya insistí que los dos hagan y limen sus asperezas, no lo hacen, pues entonces voy a escoger yo a uno de los dos y el que le sea más útil a la empresa. Si el problema derivó del otro, lo siento, tuvo la oportunidad, y entonces ya lo siento y le digo, mira, acabo de tener este problema, me pasó hace como un año con uno, y le dije, sí, pero no fue mi culpa. Lo siento, mano, te lo advertí, te dije que arreglaras tus problemas. Hoy este problema me genera un problema a nivel empresa y entonces te tenés que retirar y los despido. Me ha pasado 2 o 3 veces, tampoco es que me haya pasado mucho, pero he tenido que despedir a 2 o 3 personas derivado precisamente de eso. Incluso una vez tuve hasta un lío de faldas ahí porque 2 muchachos estaban con una misma muchacha y les dije, bueno, resuelvan sus problemas. Tuvieron un problema como una medio riña afuera de la oficina, precisamente por este lío de faldas. Y entonces agarré y decidí, bueno, se los advertí, te vas vos. Discúlpame, pero no puedo tenerte más. Y se retiró la persona. Ese es el modelo. Quizá puede ser que no sea el ideal, ¿verdad? Y el que quisieran ustedes escuchar, pero pues es mi experiencia y así es como yo lo he resuelto y es así como me ha dado buenos resultados. Y tengo pues a la gente hasta cierto punto amenazada y le dije, tenés muchas oportunidades en la empresa. En la empresa hay oportunidades de crecimiento, pero si no las quieres aprovechar y preferís estar peleando, y vos también, pues peleen. Pero al primer problema uno se va. Y algunos arreglan, algunos otros lo que he tratado de hacer, y ahorita me pasó ahorita en Guatemala precisamente eso, el gerente de operaciones que le estoy mencionando de Centroamérica era el jefe del gerente de Guatemala. Y entonces vine y se estaban dando los dos. Entonces quité al gerente de operaciones y le dije, vos ya no vas a ver la cuenta de Huawei en Guatemala, te quedás Salvador, Honduras, Nicaragua, hasta abajo, y me voy a encargar yo de Guatemala. Entonces no quiero que te metas en nada con el de Guatemala, y lo que hice fue separarlos, porque ahí no me convenía escoger a uno o a otro, porque los dos eran muy buenos y son muy importantes los dos. Entonces lo que hice fue separarlos. Pero, por ejemplo, el que regional se sintió que le quité poder porque él ya no ve Guatemala, lo veo yo. Entonces, y Guatemala es uno de los mercados más importantes que tenemos ahorita en la empresa. Entonces se sintió así, pero le dije, mira, vos mismo escogiste el camino, vos eras el jefe de él y no supiste ser su jefe. Yo desde el primer día le dije a él que vos eras su jefe y no lo supiste manejar. Lo siento. Entonces, no te preocupes, yo me encargo de Guatemala y vos encárgate del Salvador para abajo. Y así lo resolví. En este caso que te estoy hablando, eso fue hace un mes. Perfecto, Bueno, muchas una gracias. consulta. Para una empresa que cuenta con muchos colaboradores, ¿de qué forma logra evaluar el desempeño de forma individual de cada uno? Mira, nosotros los tenemos en grupos, en cuadrillas. Y entonces nosotros ahorita estamos en un proceso de certificación ISO. Y eso te da herramientas para poder evaluar el desempeño de cada una de esas cuadrillas, que ese es el gran músculo. ¿Cómo los evaluamos? Por ejemplo, horarios de entrada. Nosotros con las aplicaciones, cuando ellos reportan sus accesos, nosotros podemos ver a qué horas entran a los sitios. Entonces ahí podemos medir quiénes son los más puntuales. Tenemos también el envío del reporte de acceso al sitio. Cuando vos llegas al sitio, tenés que ver, por ejemplo, hay un reporte de seguridad, que digamos no haya un panal en el sitio, por ejemplo, que haya riesgo, que no haya un cortocircuito, que todos lleven su equipo de seguridad porque se pueden caer de la torre. Entonces se llena un informe con todo, la licencia del piloto para que el piloto que esté ahí sea alguien que tenga las facultades. Entonces, ¿cómo medimos eso? Punto número 1, en el porcentaje de aceptación de ese reporte, porque eso lo envían al cliente y el cliente lo valida. Entonces, hay 2 mediciones. 1, el porcentaje de rechazos. Ahí puedes medir otra cosa. Y 2, el tiempo que se tardan desde que reportaron su acceso al sitio hasta que lo enviaron. Y luego viene la parte de calidad, que es cuando ellos se instalan. Entonces, en la calidad lo que hicimos fue hacer una calificación de todo lo que conlleva una instalación, y a eso se le pone un valor. Entonces, si por ejemplo, dejar mal conectado un jumper, eso te baja 10 puntos de la instalación. Si dejaste torcida una antena, te baja 15 puntos. Entonces lo evaluamos como faltas leves, medianas y críticas. Dejar desconectado un jumper y que no esté funcionando una antena, eso es crítico. Entonces, eso vamos nosotros evaluando y entonces ellos van sacando una calificación de los sitios y entonces al terminar el sitio mandan el reporte, nuestra persona de calidad revisa el reporte, le asigna una calificación a ese reporte, la envía a México para que el cliente la valida y el cliente la regresa ya validada. Entonces ahí tenés vos la forma de medir a las cuadrillas como tal y la forma de medir al gerente
Yo lo mido en función de las escalaciones que recibo de mi cliente. Si mi cliente no me escala y no me hace ningún tipo de escalación, quizá eso puede ser un poco subjetivo hasta cierto punto, pero como le digo, en la práctica es lo que más menciona. Porque si un gerente, si alguien de mi cliente final, Ericsson o Huawei, no me ha escalado y no me llama, y todo está caminando bien a nivel operativo, mi coordinador es eficiente. Porque cuando hay un problema, lo primero que hace el cliente es llamarme a mí, porque todos saben que yo soy, o el gerente regional, somos los niveles de escalación inmediatos que ellos tienen. Y inmediatamente se quejan porque es evidente. Entonces, lo operativo a ellos los mido así. De hecho, te digo, en Nicaragua, el gerente que está ahorita, tuve muchos problemas con él porque empezaron a escalarnos por diferentes situaciones. Y entonces le dije, mira, te tengo que despedir, tristemente. Porque no, dame una oportunidad, por favor, por favor, por favor. Yo te voy a mandar un reporte de todo lo que hago todos los días y que todo lo que hacen todas las cuadrillas. Yo digo, mira, realmente no me sirve un reporte. Me sirve que el cliente no se queje de vos. Entonces te la voy a poner así. Una queja más y te vas. Y no me tenés que hacer ningún reporte, ni te va a quitar el tiempo haciéndome reportes. Una queja más de Bernardo, que es el Implementation Manager de Ericsson allá. Una queja más de que no le contestaste. Una queja más de que no mandaste un grupo. Una queja más de que el material lo mandaste incompleto. Una queja más que no mandaste una cuadrilla a un lugar. Te vas. Así de simple. No quiero ningún reporte. Y gracias a Dios entró en razón el tipo y vamos bien. Y entonces, y en lo financiero, los resultados mensuales que me envía a mí el gerente financiero. Entonces yo puedo medir cómo fueron los márgenes en ese mes. Entonces yo utilizo cuánto se hizo en el mes, cuánto facturé y cuánto gasté, cuánto le pago a la gente y cuánto me van a pagar a mí. Y entonces yo ya tengo los porcentajes de lo que yo gané. Entonces el rendimiento económico lo puedo medir a través de ese estado de resultados que me mandan mes a mes por país. Entonces ahí te digo, puedo medir lo financiero, puedo medir al coordinador, que es la parte gerencial, si lo querés llamar así, y puedo medir a las cuadrillas ya en el detalle, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Ya para finalizar la entrevista, Andrés, como grupo número 5, le queremos agradecer mucho el apoyo que nos brindó al acceder a esta entrevista, aunque sea de forma virtual, ¿verdad? Sí. Le comentamos que nos va a ser útil para el curso de liderazgo y le deseamos muchos éxitos, bendiciones, que todas las actividades que realicen sigan siendo igual de eficientes y en constante crecimiento. Y adicional también esperamos que los proyectos que nos comentó que tienen en marcha se puedan concretar, ¿verdad? Muchas gracias, ahí estoy a la orden. Si quieren que ampliemos algo o necesitan algo, ya saben, con mucho gusto ahí me contactan a través de Morales. Muchas gracias, hoy, que estén muy bien y ahí estoy a la orden. Muchas gracias, mucho gusto. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, feliz tarde. Yo creo que salió muy bien, mucha. Y salió re bien. Sí. Solo salió ese cuadrito Re de que se iba a cortar, pero no se cortó. Sí, 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 gracias. Ajá. A mí no me Sí, apareció pero acá, por eso tampoco- no les avisé. Porque... Tampoco se cortó los 10 minutos. Ya lo habías usado. Yo creo que te da 3 sesiones de más de 40 minutos. Sí, pues seguro. Seguimos Sí, grabando. pero esto se puede cortar, ¿no? Eso lo voy a editar yo. Ahí está. Eso lo voy a tener.